Una visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Amigas, gracias por estar con nosotros todos los domingos a esta hora para el compromiso de geopolítica que tenemos nosotros con ustedes, y es de doble vía. Nosotros agradecemos que nos sigan domingo tras domingo, porque nosotros estamos aquí dispuestos a seguir haciendo comunicación de compromiso. Así que buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica, a los que nos siguen a través de televisión abierta en el canal 52 en República Dominicana, por las redes sociales, y a los que nos pueden ver de manera diferida por otras plataformas en cualquier parte del mundo. 52 y 22. Sí. También en simultáneo en el 83, que es Virtual TV, en Samantha Radio Online, que está ahí también repitiendo este contenido en las redes sociales, como ya dijo Leandro, tanto de los canales como las nuestras. Así que aquí estamos entonces con una semana que en la República Dominicana no ha estado muy movida y que en el mundo tampoco ha estado tan movida, aunque sí los conflictos que están latentes, algunos de ellos han estado recrudecidos, pero el resto está muy tranquilo, camino a disiparse eventualmente. Así que de eso vamos a hablar cuando regresemos después de la pausa. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Este es un homenaje a todos aquellos que alguna vez compraron y guardaron algo para su casa futura. Cualquier día estoy seguro será. Formaremos un lugar llamado hogar. Será, será, será. Y será el nuevo amanecer de un color muy distinto al que siempre creímos ver. Será, será, será. Mientras cada día brille el sol, siempre habrá un mañana y un lugar nuestro para amar. Será, será, será. Tu casa, villa o local comercial que algún día será, ya es. Del 2 al 31 de julio llega Expo Hogar Banreservas, con tasas desde 8% hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores
y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. Bueno, como ustedes vienen ahí, el comentario internacional de Leandro. Pero ocurre que no, que es el comentario internacional de ambos. Así es. Mira, Leandro y amables televidentes, decíamos en la definición de los temas al inicio del programa que el mundo está tranquilo en algunos conflictos, pero hay un conflicto que no está nada tranquilo y que por el contrario sigue con en un tiempo de recrudecimiento de los enfrentamientos y las incursiones de en ambos bandos. Me refiero a la guerra de Rusia y Ucrania. Esta semana que acaba de pasar, Ucrania atacó severamente algunos puntos rusos que, incluyendo intentos de continuar atacando infraestructura nuclear e infraestructura energética. Y Rusia reaccionó con una fiereza terrible, recuperando una provincia que no había entrado en poder de Ucrania, pero sí había una lucha por el control de esa provincia, y finalmente Rusia la recuperó. Concomitantemente con el recrudecimiento de la lucha en el terreno, Estados Unidos anunció que iba a recortar su cooperación con la OTAN, porque la OTAN, llámese los países de la OTAN que son miembros de la Unión Europea, y habían aprobado más ayuda y más equipos militares, más financiamiento para Ucrania, con lo que eso plantea entonces que la parte europea de la OTAN lo que quiere es que la guerra se prolongue indefinidamente, a pesar de que son los mayores afectados, algunos de esos países son los mayores afectados por la prolongación del conflicto. ¿Qué busca el presidente Donald Trump a reducir la cooperación con la OTAN? Bueno, quitarle fuerza a esa decisión de la OTAN de continuar inyectando recursos, a pesar de que se está notando que es un barril sin fondo, porque Ucrania apenas puede defenderse, no tiene capacidad para llevar la guerra a los niveles en que la parte ucraniana y eso de la OTAN puedan definir la guerra. Entonces el presidente Trump lo que trata es que se le corte ese oxígeno a Ucrania, de modo que se pueda presionar una negociación que en algún momento parecía inminente y ahora se nota muy remota e incierta. Mire, ese conflicto entre Rusia y Ucrania ha llegado a un punto, digamos, importante para su definición. Primero porque la lucha de los Estados Unidos, digamos lucha o la puja con algunos países de Europa, ha tomado un giro importante, porque los europeos pretenden seguir alimentando a la guerra para incidir medianamente en ese conflicto y que los Estados Unidos no decida el conflicto con Ucrania, con Rusia de manera directa. Esa lucha viene hace un tiempo. Sin embargo, las inclusiones de Rusia de esta semana han dado, digamos, han sido un parteaguas. En solo un día lanzaron 76 misiles de alta precisión y más de 600 drones. Y otro lado, después otro paquete de drones que
dejaron en llamas a parte importante de Ucrania. Y eso provocó que el presidente ya casi de facto de ese país, Casi no. bueno, Tiene un año y medio de facto. lanzara un grito urgente de ayudas, tanto a los Estados Unidos como a los países europeos, porque nunca antes, como en ese momento, había sentido el peso de la armada rusa en sus narices, ahí cerquita, incluso en Kiev, y haber sido, digamos, expulsado de una zona, como ellos llaman un enclave en el Donbass, que ellos aún mantenían, y fueron vapuleados de la zona. Eso lo deja en unas condiciones de debilidad importante, que si no aparece esa inyección inmediata y esa palabra de Trump la ponen en plena dificultad, porque está diciendo, no, nosotros queremos ese. Trump salió ya muy maltratado de la guerra de Irán. Y esta, que viene desde antes, es una guerra ya de desgaste, muy fuerte, incluso para los propios Estados Unidos. Es decir, Bueno, y para los actores. claro, y para Rusia y para Ucrania. Ucrania está desbaratada por completo. Eso es irresistible incluso para la propia humanidad. Debería alcanzarse un compás de espera, una tregua y una posible negociación de paz que permita relanzar eso, porque nadie gana guerra. La guerra nada más se pierde. Todo el mundo es un perdedor de la guerra. Sin embargo, el escenario no pinta para un entendimiento, para la firma de una tregua, ni siquiera de una tregua, y mucho menos de la paz duradera con el final de la guerra. Porque con esos actores europeos que son importantes en cuanto se refiere a la inyección de ayuda financiera y de armamentos a través a Ucrania, ellos que deberían ser unos actores importantes en la negociación, no tienen esa capacidad o no tienen esa decisión, y más bien lo que ellos quieren ser parte del conflicto. Si no han arrastrado a la OTAN al conflicto, al terreno de los acontecimientos, ya con el envío de tropas y todo esto, ha sido por la resistencia de los Estados Unidos, que no han querido participar en esta aventura. Si hubiese estado gobernando Joe Biden, de seguro que la guerra ya fuera europea completa, porque él habría accedido a, Claro, él anheló esa a parte. que la OTAN se metiera. Muy a pesar de que Trump dijo que si él llegaba a los 2 meses, esa guerra terminaba, esa promesa fue... No, pero eso era un deseo que se sustentaba en el criterio del presidente Donald Trump, de que el comportamiento que todo el mundo le conoce a él, que es un comportamiento, él es como esos animales que que no importa que tengan de frente una pared, Como quiera se van. se van por ahí. Entonces él, a partir de ese perfil que ya le conocían, dijo, bueno, yo esta guerra la termino en 100 días. Sí, pero ha hecho esfuerzo. Ha hecho esfuerzo, pero que Se reunió se ha encontrado con la realidad. de manera directa con Putin en Alaska. Tuvieron un encuentro importante de que se creía que ahí se firmó digamos, casi un memorándum de entendimiento para definir una ruta hacia la terminación de la guerra. No, ahí no hubo nada. Sin embargo, Bueno, dieron a conocer ahora Sí. parte de las cosas que se dijeron allí que no tenían ningún sentido en procura de la firma del fin de la guerra. Allí fue relaciones públicas de ambos. protocolarmente, Sí. protocolo, pero se vio como un punto importante. Ambos mandatarios se juntaron ahí y definieron, bueno, vamos a ver cómo caminamos. Pero es que la geopolítica es muy profunda. Y la gente se lleva en el aguaje. La gente se lleva de lo que se ve. De lo que se ve, de lo simple, de lo elemental. Al igual fue a China también. Ahí se vio, porque en realidad el conflicto con Irán de los Estados Unidos, muy en el fondo, es con China el problema. La carambola. Claro, gran bola, porque Irán de esa zona es el país estratégicamente
más aliado de China, sobre todo comercialmente y con la capacidad energética que tiene Irán, es el mayor proveedor de esa energía hacia China. Que a propósito de las negociaciones que han estado caminando con muleta, esas negociaciones entre Irán y Estados Unidos, el expresidente y jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, propuso una alianza entre Rusia, China e Irán. Lo acaba de lanzar, que iría inmediatamente después de que se logre el memorándum. Bueno, el memorándum está caminando, Sí. sino que se firme realmente. En 2 meses, en 60 firme la días, paz. que ya tiene como 20 días. Sí, entonces sería una alianza de mucha fortaleza, que es una alianza que ya está más o menos concretada, pero es multilateral. Ellos, los 3 son miembros De los BRICS, claro. pero ya sería una alianza tripartito que tendría una configuración mucho mayor, porque tendría una mayor capacidad de maniobra, que pueda accionar rápido, no así en el seno de los BRICS, que por ser tanto, el acuerdo y las negociaciones y el accionar es más complejo. Estaríamos hablando en términos concretos, no es lo que uno crea ni lo que uno quiera, sino es lo que está en el tapete. Sería una alianza entre el mayor país en la mayor economía, que es China, el primer país nuclear, que es Rusia, y la potencia militar y energética de la cual acaba de emerger Irán después de la guerra. Así es. Yo pienso que eso sería importante, porque eso le daría mayor estabilidad a la paz. Sí, porque la paz depende de la capacidad de respuesta de cualquier bloque o región o país. La paz depende de los iguales. Claro, por eso es. Si tú formas un bloque donde incluye no solamente la parte económica, estratégica, es también militar, en el campo militar, la paz depende de la capacidad militar. Sí. No hay duda de eso. Y Irán demostró en este proceso, en esta guerra de 2 versiones, frente al mundo y frente a los Estados Unidos, su gran capacidad militar. Antes, los Estados Unidos entraba en conflicto con cualquier país y él decidía cuáles eran las condiciones, pura y simple. La fortaleza militar de Irán era supuesta. Sí, no es eso, ahora es real. Uno pensaba, bueno, la República Islámica de Irán, a partir del triunfo de los ayatolás en 1979, se presumía que, en vista de que estaban seguros o tenían una alta probabilidad de que fueran a una guerra en cualquier momento, uno entendía que se había dedicado a construir un poderío militar, pero no se sabía, se presumía, se demostró ahora. Sí, claro, y yo creo que los países vecinos de Irán son los primeros que estarían apostando por una paz duradera, porque son los que más lo sufren. Bueno, por eso Qatar forma parte de la segunda pata de los mediadores. Claro, tiene que ser, sí. Porque en la defensa de Irán, cuando se vea atacado por Israel y por los Estados Unidos, en vista de que llegara a Israel con una fiereza mayor, que ahora está saliendo, vamos a hablar de eso en un ratito,
y a Estados Unidos imposible de llegarle por la distancia. ¿Qué hicieron? Bueno, Golpear a sus aliados. golpear a los aliados. Si ustedes le sirven a ellos para que me ataquen a mí, le aceptan bases militares y orden a ellos, yo lo ataco a ustedes. Bueno, Y ellos son vecinos que le llegan fácilmente a Irán. Es decir, facilito. ellos están obligados a promover la paz y la tranquilidad y la estabilidad en Irán. Que es lo que están haciendo ahora. Claro. Qatar como mediador, los Emiratos Árabes diciéndole a Estados Unidos, bueno, nosotros somos aliados, le agradecemos mucho, pero no queremos base militar aquí. Claro, Ya, evidentemente. porque la base militar se ha demostrado, las bases en toda esa región, se ha demostrado que en vez de ser un elemento de garantía de que de la seguridad de esos países, No, al revés. operó exactamente Es un al revés. detonante para ellos. Al revés. Claro. Ellos estarían más en paz si no tienen base de los Estados Unidos. No son blancos, Claro. ya no son objetivos. Claro. Si ellos no tienen base, no, y bien por Irán. Me parece bien. Claro. Yo no te puedo dar a ti directamente. Te doy Le doy a un tu enclave. hermano, a un Le doy sobrino, a tu enclave, claro. que aparezca. Claro. Bien No, que por yo no Irán. tengo nada que ver con eso. No, Tú espérate. sí, tú tienes que ver. Tú Tiene lo estás que ver. apoyando a él y permite que él opere de acá. Sí. Entonces yo me quedo callado. Es decir, desde esa lógica, yo pienso que el camino del fortalecimiento, porque aunque el acuerdo dice que Irán no va a promover el desarrollo de armas nucleares por ahora, es evidente que lo único que le da garantía a Irán es tener armas nucleares. Pero parece que ellos lo que prometan en ese sentido parece que lo van a cumplir. Porque evidentemente no necesitan un arma nuclear. Es lo que acaban de demostrar. Y por otra parte, Bueno, siguiendo pero en un acuerdo militar con Rusia sí la pueden tener. bueno, ya la tiene indirectamente y con China Claro. también. Por otra parte, se conoció un informe del gobierno, de uno de los ministerios israelíes que se va a encargar de la reconstrucción de la infraestructura. Salió a relucir que la información que se tenía de los golpes que recibió la zona de Haifa, que es donde está el enclave nuclear de Israel, no es ni la mitad de lo que realmente ocurrió. En el momento del conflicto, las informaciones fueron mediatizadas. Claro. Por un asunto de estrategia. Usted no puede decirle al enemigo que le está golpeando, bueno, me rompiste una pierna, un brazo. No, me diste en un dedo. Fue un aruñoncito Sí, nada fue un más. aruñoncito. Ahora, cuando se va al terreno de la reconstrucción, es que sale la información de que el golpeo fue 20 veces mayor de lo que dice, de lo que se dijo en un momento. Y Haifa tiene una característica especial, por eso Irán de manera milimétrica atacaba siempre a Haifa. Sí. Es un punto de puerto de Israel. El principal zona de puerto, sí, de entrada y salida de no solamente de mercancías, sino de energía, de todo lo que tiene que ver con su intercambio con el mundo. Y ahí estaban sus enclaves estratégicos en términos incluso militar y de infraestructura, nuclear. de su economía fundamental. Estaba ahí en Haifa. Sí. Y eso fue golpeado de manera inmisericordia por Irán. Entonces toda esta información va surgiendo porque llegó un momento en que hay que afrontar la realidad. Sí. Si vamos a reconstruir, ¿qué es lo que vamos a reconstruir? Bueno, toda la devastación que ocurrió ahí, solamente en eso. Después, otras ciudades importantes, Tel Aviv, fueron golpeadas de manera brutal por Irán. Naturalmente, ciudades como Teherán y otras de Irán también fueron Pero demolida. Fueron demolidas. Claro. Ya, Y, y sobre todo las pérdidas humanas en Irán fueron hubo miles- mucho mayores. Hubo miles de muertos, que tampoco se sabe cuántos muertos hubo. No, porque Irán tan cerrado como Israel. No, pues de Israel no se sabe cuántos fueron, No, ni se van a saber. ni se van a saber. Bueno, Al menos que no haya después así como surgió la información Sí, de los... podría también. También podría, sí. podría en el futuro reciente saberse cuál fue la magnitud de
cuáles fueron las víctimas, cuántas víctimas mortales y heridos y bajas del ejército sufrió Israel durante ese conflicto. Y entonces ahí tenemos el ambiente para que se siga negociando el memorándum de entendimiento y que ya se firme la paz entre Irán y los Estados Unidos. Y el temor de que los iraníes no cumplan la parte nuclear. Dijo un analista, mira, realmente Irán no necesita el arma nuclear, pero no por lo que tú señalabas de Rusia y de China. Irán lo que necesita es la energía nuclear, y eso no se lo pueden impedir. No. Porque eso está dentro de la capacidad y eso no es con fines bélicos, la potestad que tienen los llamados, porque han firmado el acuerdo del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares manejado por la ONU. No le impide desarrollar la energía nuclear. Y dice el analista que ahí también emerge Irán con un potencial enorme para afincarse como una potencia militar en la región, no solo en la región, sino en el mundo. Claro, claro. No, porque es que Irán viene de hace tiempo. Mira, Irán tiene el desarrollo de esos nuevos, digamos, artefactos, nuevos elementos que son fundamentales en la guerra de hoy. La producción de drones de Irán es, incluso para suplirle a otros países tan grandes como Rusia. Si su capacidad de producción de ese tipo de armamentos que son tan importantes ahora es fundamental. Y además Irán hace años que tiene productora aprendió, ¿verdad?, con su alianza con Rusia a tener uranio enriquecido, que es fundamental para la energía nuclear que tú estás planteando. Sí. Es la base fundamental. Exactamente. Y los rusos tienen toda la experiencia del mundo en el proceso de construcción de la energía nuclear. Es la principal potencia nuclear, no es Estados Unidos. Claro. En términos de ojiva nuclear, Rusia es la que tiene la mayor cantidad de ese artefacto. Claro, y es la mayor que tiene mayor capacidad en el desarrollo de los submarinos, por ejemplo, también, para dominar los mares en el mundo. Tanto de todo tipo. Sí, hoy la industria de los submarinos, su capacidad de protección de su territorio y también el desarrollo de guerra es fundamental. Fundamental, y Rusia es dueña de esa área en el mundo. Es la que tiene mayor capacidad. Mayor capacidad. Bueno, y saliendo de la zona más alejada, venimos entonces a nuestra América. Deberíamos dar una breve pausa y después regresar ya con Sudamérica, que a pesar de terminar algunos procesos... Los procesos pues ya se terminaron. No han terminado. Terminó una etapa de esos procesos. Bueno, terminó la etapa electoral. Exacto. Y después de la etapa electoral se inicia otra etapa muy peligrosa en algunos y para otros extremadamente conflictiva. Después de la etapa electoral lo que viene es lo normal es que después de una etapa electoral lo más prudente es la reconciliación y el reconocimiento no parece. Pero eso no está en ninguno de los escenarios. No está en el ambiente. No, para nada. Por ejemplo, en Perú hay la confrontación todavía de si Keiko Fujimori ganó con fraude. Yo tengo entendido que no. ¿Que no ganó con fraude? No. No, fue un vulgar fraude. No. Porque el tema de los votos en el exterior. Bueno, si usted acepta ir a un proceso electoral con los votos en el exterior, después vamos a ir. No trate de anular los votos. Vamos a la pausa, después venimos porque eso tiene muchas aristas para dónde tocar. Estoy hablando de alguien que sí quería que ganara, Roberto Sánchez. No así varios procesos de los que participó Keiko Fujimori anteriormente. Yo quería que ganara Keiko. Yo lo decía, Keiko es mi derechita favorita. Ajá. Sí, pero ya eso cambió. ¿Cómo va a ser? Sí. Había una razón que yo no tengo por qué explicar de por qué yo apoyaba a una derechista como Keiko Fujimori. Pero eso pasó a la historia porque con lo que ocurrió con Pedro Castillo, que fue una
un golpe de Estado burdo, Sigue vigente. enmascarado en un supuesto proceso institucional. Evidentemente yo no podía estar de acuerdo con alguien que fue parte importante de ese proceso de golpe de Estado, a un individuo que ganó unas elecciones limpiamente, que quiso poner en vigencia algo que está establecido en la Constitución Que de Perú. otros lo han hecho en muchísimas ocasiones. Y entonces él, como le montaron una conspiración desde el día siguiente de tomar el gobierno, él no podía hacer uso de un mecanismo constitucional que consiste en que el presidente pueda disolver el Parlamento. No, eso fue suficiente para que lo derrocaran y al día de hoy lo imputaran y lo tuvieran condenado a 15 años, condenado a 11 años. Condenado a 11 años por delitos que él no cometió. Entonces yo no podía estar de acuerdo con doña Keiko, yo le retiré mi apoyo en el momento que ganó. No relaje. Eso no importa. Vamos a la pausa. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Este es un homenaje a todos aquellos que alguna vez compraron y guardaron algo para su casa futura. Cualquier día estoy seguro será. Formaremos un lugar llamado hogar. Será, será, será. Y será el nuevo amanecer de un color muy distinto al que siempre creímos ver. Será, será, será. Mientras cada día brille el sol, siempre habrá un mañana y un lugar nuestro para amar. Será, será, será. Tu casa, villa o local comercial que algún día será, ya es. Del 2 al 31 de julio llega Expo Hogar Banreservas, con tasas desde 8% hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. De regreso aquí a Geopolítica en este domingo, compartiendo con los amigos televidentes, tanto de República Dominicana como los que nos siguen en el mundo. Y decíamos antes de la pausa que después de 3 procesos electorales en Sudamérica, hay una resaca extremadamente peligrosa. Primero,
en Perú el no reconocimiento de la presidenta, que ya el Jurado Nacional Electoral la reconoció como ganadora del proceso, a pesar de los vicios y todas las contradicciones, hay una impugnación interna de Roberto Sánchez y también hacia los tribunales internacionales incluso, para tratar de invalidar y que no llegue a concretarse la formalización de lo que ya dijo un proceso que ella ganó. Pero eso es una cuestión de una pérdida de tiempo. Bueno, agotando los procesos que tienen. Bueno, eso, claro. Incluso hay un recurso de impugnación que lo permite la ley, sí, al propio dictamen del jurado, y ellos lo aceptaron. Y Roberto Sánchez lo asumió, claro, y lo hizo. Es un mecanismo institucional. Claro. Está haciendo uso de él. Haciendo uso de ese mecanismo. Sin embargo, lo que queda es una sociedad altamente dividida, con enormes conflictos y con una fragilidad institucional que ha venido afectando duramente, por lo menos políticamente, al Perú. Y que lamentablemente, hay un Congreso extremadamente dividido y hay fuerzas que se han unificado para enfrentar a Keiko desde el poder. Eso es una manera de asumir también que ella va a gobernar. Sí. Eso se infiere, ¿verdad? Claro, la lógica elemental. Están asumiendo que ella va a gobernar. Pero ojalá deberían dejarla gobernar. Ojalá que las consecuencias no sean igual que los últimos presidentes de Perú, que ahí ha habido que se cambia un presidente como cambiar un... Más que cambiar un ministro. Oh, pero venga acá, no. Yo pienso que para la estabilidad política e institucional se requiere de un pacto que permita ponerse de acuerdo en algunos temas importantes. Entre ellos la estabilidad del gobierno, porque el Congreso no puede decir, bueno, ya vamos a quitar esta, vamos. No me gusta. No me gusta. Una moción de vacancia. Una moción de vacancia. Pero tampoco ese precedente viene de lejos, porque el dictador, papá de Keiko Fujimori, lo primero que hizo fue de un solo golpe, disolvió el Congreso. Disolvió el Congreso. Y todos los poderes. Claro, y todos los poderes. Y de manera unipersonal dirigió ese país de manera férrea. Sí. En todos los conflictos. Entonces eso provocó un conflicto armado en su país, el recrudecimiento de un conflicto que mantuvo ese país dividido y en guerra permanente, sí. Lo que hay que... Porque un grupo, mira, y es importante, porque un grupo se resistió enormemente y constantemente ustedes vieron un secuestro, toma de embajada, muchísimas cosas en Perú. Hubo una reacción. Claro, de grupos importantes armados como una reacción violenta Luminoso, a un dictador. Pero era en defensa, porque en Perú, primero los derechos fueron violados en todas sus partes. Entonces, pero lo mismo pasa en donde está el rey el nuevo rey de El Salvador. Ay. Sencillamente, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos no solo que lo reconoce, sino que aconseja. Usted lo lee bien y lo interpreta bien. Aconseja el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Claro, no merecía otro. Está garantizado. Bueno, mire, entonces hago esa reflexión de Perú para entrar en la parte más importante, que es Colombia, que es el mismo Sudamérica. Porque en Colombia la división social es mucho más profunda. Es mucho más profunda. La fractura es mayor. Es mayor, es decir. La capacidad de negociación está más lejos en Colombia, porque el sector que ha dominado Colombia por toda la vida entiende como un maldito atrevimiento que Petro, no solamente que haya sido presidente, sino que haya tomado decisiones en favor de los campesinos, de los viejos, de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres, de los desposeídos, de los sin tierra, de los que no tienen nada. De los indígenas. Que dijeran, no, aquí la educación tiene que ser amplia para todo el mundo. Es decir, el sector oligárquico histórico de Colombia entiende que eso es una aberración. Que esa otra parte de Colombia no tiene ningún derecho. No tiene ningún derecho. El conflicto que se plantea a partir de Bueno, hay que esperar.
Hay que esperar, porque una cosa es lo que tú dices, como una proclama de campaña en la plaza pública, y otra cosa es cuando tú asumes el gobierno. Tú tienes que administrar conflictos. El presidente de la República administra conflictos y trata de Y administrarlos. ese señor que dice que va a destripar, al contrario, tiene Pero esos son proclamas electorales, Leandro. electorales. Sí, sí. Cuando asuma, se va a encontrar con la realidad de que no puede hacer lo que él cree que puede hacer. Por ejemplo, por más pro oligarca que él sea y que haya sido apoyado por la oligarquía con dinero y con con todo lo que ha permitido que ese señor ganara la presidencia de Colombia, a pesar de todo esto, él no puede despojar a los campesinos de 10 millones de hectáreas que el gobierno de Petro recuperó de los terratenientes y la distribuyó en los campesinos. No puede hacer eso. Aunque están surgiendo intenciones antes de asumir de grupos que están presionando a los campesinos para que devuelvan la tierra que les entregó el gobierno, e incluso amenazándolos con asesinarlos, porque eso no es nada nuevo en Colombia. No, para nada. Pero si él desde el gobierno incentiva eso, es lo que va a estar incentivando una revolución. Así es. Ya en Colombia, la guerrilla que duró y que dejó más de 400.000 muertos en ese país, fue fruto de esa exclusión histórica en Colombia. Sí, incluso de no reconocer, de matar presidentes, de matar candidatos, provocó que la gente se rebelara en conjunto es un conflicto que duró años, décadas, y cerca de 500.000 de muertos. Llegar a un acuerdo, a un entendimiento con ese grupo, fue un esfuerzo enorme de grandes personalidades de Colombia y del mundo. Es decir, ese estadio de paz y tranquilidad, después de toda la contradicción de Colombia, esto está amenazado hoy. Está amenazado con el señor de la Espriella. Si él trata de revertir esas conquistas, Ahí voy. estaría incentivando a que mucha gente que depuso las armas Defienda la coja sus y intereses vuelva para el monte. con las únicas, con lo único que la van a dejar. Con la violencia. El supremo recurso de la rebelión. Claro, la rebelión. Sí, todas esas conquistas, y hoy están, incluso pasaron las elecciones, y no ha parado un día de grandes protestas en Colombia de la juventud colombiana, Sí. que ve amenazado su derecho a estudiar de manera gratuita, en cualquier rincón del mundo. Petro abrió más universidades que ningún presidente en la historia de Colombia. Oportunidades para los jóvenes. Sí. Era un principio, un valor fundamental de su gobierno. Hoy eso está amenazado. ¿Y tú crees que esa juventud hoy va a sentir, puro y simple, que venga el Espriella y la oligarquía colombiana? Así, no, ya eso no existe. ¿Tú crees que lo va a permitir? ¿Y tú crees que ellos con esa realidad lo van a hacer? Bueno, yo no lo dudo. Cuando tú escuchas el Deben tener discurso, un mínimo de sensatez. Mano, pero es que ellos no entienden eso como un derecho. Vamos a esperar que asuma. Ellos critican. ¿Cuándo que asume? Sí, El mes que viene. la crítica dura a Petro, como lo hicieron los medios de comunicación de Colombia de manera abierta, que nunca le sacaron el guante a Gustavo Petro, por esas cosas que Gustavo Petro hizo por la gente. Sí, porque los pobres no deben comer. Porque ellos asumen que eso es una aberración de parte de Petro. Y Petro asume eso como un derecho. Es decir, Yo te voy a decir una cosa. ahí pueden darse conflictos inesperados. Y Aunque yo no parezca- quisiera que se den. Aunque parezca una cuerda, yo me alegraría bastante. Porque millones de esa gente beneficiada por Petro, el gobierno de Petro, votaron por este señor. Ya. Entonces yo me alegraría que lo que No, es que reviertan todo yo eso. soy una víctima y eso en algún momento tendrá, yo siempre he dicho aquí, que en el ejercicio de la posverdad, tanto en América Latina y en el mundo, llegará un momento que nosotros vamos a tener que verlo desde el punto de vista académico, Usted cómo eso penetra a la gente. Usted se deja manipular si quiere. No, es que nadie se deja manipular, no es que se deja. Ajá. No, es que llega un punto, Nelson, en la que tú haces resistencia inmediata a eso. Pero eso no es tan fácil. Que te alienen, que te innubilen es más fácil. Y el ejercicio de la comunicación y de las estrategias en ese sentido son terribles. Ahora nosotros somos presa de estos aparatos y de los algoritmos Pero usted tiene la capacidad de discernir y saber cuando lo están manipulando, lo están intentando de manipular, intentándole inocularle
una ideología o un pensamiento o una decisión a la cual usted se puede resistir. ¿Para qué está el raciocinio? Pero es que no No me todos- venga con que el mal, con que el mal comido no piensa. No es verdad, no todos llegamos a esos niveles de entenderlo. Y se han visto en el mundo entero, incluso países de un nivel educativo, un nivel de desarrollo importante, como lo fue, por ejemplo, Inglaterra. Es decir, Inglaterra, ese país, Con el Brexit, claro, después que pasó el Brexit, mire, ¿por qué fue que hicimos? envenenaron pero fue básicamente a la juventud. Claro, Porque decían que el territorio abierto atentaba contra los empleos de la juventud en Reino Unido. y no era así. No era así. Al contrario, lo que hacía era ampliar las posibilidades. Y dinamizar su propia economía. ¿Qué hizo? Se aisló de Europa y le ha costado. Porque ellos eran el país pujante ahí de esa zona. Está por volver. Pero claro Se que está debe tratando volver. de revertir el Brexit. Claro, pero ya no hay tiempo. Entonces, eso le pasó a los colombianos. Sería un Brexit ahora. Es decir, cuando comiencen a tumbarle conquistas, entonces, ¿qué fue que hicimos? Viene el arrepentimiento, pero ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Entonces, sigo la vuelta y me quedo ahí mismo en Bolivia, que hay otro foco de confrontación. ¿Qué hizo el gobierno de ¿Cómo se llama? Gonzalo. no, Rodrigo? No es Gonzalo Paz. Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, de una vez, toda la conquista que había hecho Evo Morales y Luis Arce, no, esa vaina. Capitalismo para todo. Sí, para todo. Pero despojando, Pero para todos los ricos. pues claro, pero despojando a los campesinos de todos sus derechos. Entonces, ese pueblo que ya tiene años de conquista, dice, no, pero espérate, así no es. Y ha armado un conflicto que tiene en vilo a ese país durante 2 meses. ¿Por qué? Porque ya esa población está empoderada con esos derechos. Y no es verdad que se lo va a dejar arrebatar. Cuando una población se empodera, bueno, se enfrenta a dos situaciones. Decide entregarse o resiste. Claro. Y lo más probable es que resista. Después que tú tienes la conquista, tú dices que no, que ya no existe. Ajá, no me digas, no. Tú me vas a tener que matar primero a mí para quitármela. Sí. Miren, nos quedamos en Sudamérica porque el caso de Venezuela, hay una cifra hasta este sábado de 2.700 y tantos muertos. Todavía hay una cantidad importante de personas desaparecidas. Ha ido bajando el número de desaparecidos. Sin embargo, hay la preocupación de que han comenzado bueno, como es natural que ocurra después de una devastación similar, el tema de la descomposición de los cadáveres debajo de los escombros. Incluso están percibiendo malos olores en esos edificios desplomados, lo que significa que hay cuerpos en decomposición, no se sabe qué cantidad de cuerpos en decomposición, pero sí no han podido los rescatistas remover ni una mínima parte de los escombros. En Caracas, en Miranda en menos proporción, pero sobre todo en La Guaira. Sí. Hay esa preocupación, siguen trabajando afanosamente, con la esperanza de encontrar sobrevivientes, pero ya lo que están es tratando de recuperar cadáveres. Sí, mira, ya los días han pasado, lastimosamente. Y es así, que la vemos así, de ese tamaño. Eso va a subir de manera exponencial con los tiempos, porque no podemos quedar en desaparecidos. No, Lamentablemente la lista de los muertos va a aumentar vertiginosamente cuando pasen los días. Y lamentablemente ese país esa zona por lo menos quedó devastada. Fue un terremoto doble, terrible. Y esa es una tragedia que no solamente enlutece a los venezolanos, sino a todos los latinos, a todos los seres humanos del mundo. todo Porque el continente. de verdad fue una verdadera desgracia lo que pasó en Venezuela. Ahí viene la parte política también, que nunca puede desligarse de estas
circunstancias trágicas, y es que la presidenta encargada declaró este viernes que tiene un padecimiento de salud, no dijo cuál, y entonces, pero eso no ha disminuido su ímpetu por enfrentar la desgracia. En la otra ala siguen los exiliados fastidiando la vida, que quieren regresar a Venezuela. Yo entiendo que si realmente fueran a ayudar a su país, a lo cual tienen perfecto derecho como venezolanos, sería lo ideal de que les abrieran las puertas para que fueran a arrimar su concurso para enfrentar el problema. Sin embargo, esa no es la intención. La intención es fastidiar con el tema electoral. Sí, y es una pena que en medio de esta desgracia se tenga que tomar tiempo para hablar de conflictos particulares. Incluso la María Corina Machado, que amenazó con regresar, los propios Estados Unidos han dicho que es una necedad de ella y un oportunismo político. Óigame bien hasta qué punto hemos llegado. Y me parece que sí, yo pienso que ella debería desear lo mejor para su país. Y lo mejor para su país que ella deseaba era que Estados Unidos interviniera, y Estados Unidos intervino. Es decir, yo pienso que le faltan argumentos para defender a su país, porque ella poco le ha importado. Sí. Una persona que pide invasión para su país no merece aportar nada para su propio país, porque de una jodida invasión nadie tiene la certeza de que va a salir nada. ¿Y quién tiene la certeza de que vaya a afectar a uno u otro? Sale afectado cualquiera. Y cientos de venezolanos fueron asesinados por los Estados Unidos el 3 de enero, que ya hizo justamente hace 3 días 5 meses de ese 6 meses. 6 meses de ese conflicto, y que aún seguimos en espera. Yo pienso que sería un buen momento para que termine ese conflicto. Es demasiado desgracia para los Estados Unidos. Hubo una invasión, un presidente secuestrado y ahora un terremoto que termina de completar una obra dantesca para ese país. Una combinación entre acciones humanas, sí, y el golpe natural. Sí. La acción humana tuvo una razón política y económica muy clara, pero la tragedia humana, eso no tiene ninguna explicación, ni tú dirías, bueno, pero alguien guía para que estas cosas ocurran. Nadie guía eso. No, para nada. Entonces, ahí lo que falta es fuerza y voluntad de su país, de todos los venezolanos, por recuperar primero todo este trauma, y después, entonces, aquí se puede hablar de política. Eso, aplazarlo por mínimo el siguiente año. Un acuerdo, país. Pues, eso tiene que prolongarse por un par de años, por lo menos, para que ese país se pueda recibir las ayudas, las colaboraciones de todos los países que tengan disposición. Y que pueda enfrentar la reconstrucción. Sí, claro, la reconstrucción, sin la mediación ni la tutela. No puede ser bajo tutela tampoco. No, debe ser cooperación, claro, no tutela. Claro. Y de verdad que a mí me duele mucho lo que pasa en Venezuela, no solamente por lo anterior de la invasión y el secuestro de un presidente de un país soberano, y después terrible. Sí. Son dos acontecimientos que laceran profundamente a ese país. Y para recuperarse de esas dos cosas, oye, se requiere tiempo. Sí. Ahora no hay que hablar de política en Venezuela. No, eso tiene que olvidarse de eso por ahora. Claro. Y después encaminarse hacia un gran acuerdo que pueda devolverle la tranquilidad política a los venezolanos después de recuperarse de esta tragedia. Aquí en el país hay noticias buenas también. Sí, yo quiero aprovechar... Hay noticias buenas, no malas. No malas. Yo quiero aprovechar en este último tramo de geopolítica. ¿Cuál último tramo? ¿El último minuto? El último minuto es para felicitar a todos mis amigos y amigas que fueron electos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, incluyendo al rector Jorge Asana David,
su grupo de decanos, al doctor Ángel Nadal, a Martín Montilla, a Carlos Félix, a Maribel Lorenzo, a Nisa Gutiérrez, a Ana Jacqueline Ureña, y a los vicerrectores Antonio Siriaco Cruz, Juan Encarnación, Geraldo Roa Hogando, y a la doctora Rosel Fernández. Sí, para ellos, directos amigos míos, todos, y osdianos de corazón como yo. Amigos. Sí, amigos. Todo el deseo para ellos y la mejor voluntad. Yo pienso que podríamos entrar a una etapa importante en la UAS después de esta victoria. Deseamos todo lo mejor para la prestigiosa alma mater. Así es. Gracias, Leandro. Gracias a ustedes. Hasta el próximo programa.